los hombres de buena voluntad. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato. Cuando había decidido soltarlo, ustedes rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo que hicieron por ignorancia, de la misma manera que sus autoridades. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. Palabra de Dios. Brillar sobre nosotros el esplendor de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío, tú que en apriesto me diste anchura, ten piedad de mí. Escucha mi oración, haz brillar sobre nosotros el esplendor de tu rostro. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros. Todo. Haz brillar sobre nosotros el esplendor de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros el esplendor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el esplendor de tu rostro. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero. Escuchemos.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, le escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por lo del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo los conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios. Así convenía que el Mesías padeciese y resucitase al tercer día de entre los muertos. De pie y nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, querían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Ya en el tercer domingo de Pascua tenemos este evangelio, pero de Lucas. El domingo pasado era de Juan, hoy tenemos a Lucas. Entonces en ese evangelio nos encontramos, acabamos de escuchar, una vez más con una escena
pospascual que ya es común, los apóstoles reunidos comentando, hablando, conversando los sucesos de los últimos días. Recordemos que en esta reunión que nos menciona hoy San Lucas, están también los discípulos de Maús, que habían regresado de nuevo a Jerusalén, luego de haber reconocido a Jesús en el peregrino que iba hablando con ellos, que los ilustraba, que les enseñaba, y que luego compartió con ellos el pan. En este ambiente de reunión es que se presenta Jesús en el texto de hoy, y a pesar de que estaban hablando de él, ellos se asustan y hasta llegan a sentir miedo. Los eventos de la pasión no han podido ser asimilados suficientemente por los seguidores de Jesús. Todavía no logran establecer la relación entre el Jesús con quien ellos convivieron y el Jesús resucitado y el Jesús glorioso, y no logran todavía abrir su conciencia a la misión que les espera. Digamos entonces que hablar de Jesús implica algo más que el simple recuerdo del personaje histórico. De muchos personajes ilustres se habla y se seguirá hablando, incluido el mismo Jesús. Sin embargo, ya desde estos primeros días pospascuales va quedando definido que Jesús no es un tema para una tertulia intrascendente, no es un tema para hablar como un líder económico, político, militar, que no se queda ahí. Me parece que este dato que nos cuenta Lucas sobre la confusión y la turbación de los discípulos no es del todo fortuito. Los discípulos creen que se trata de un fantasma. Su reacción externa es tal que el mismo Jesús se asombra y lo corrige, diciéndole: ¿pero por qué están turbados? ¿Por qué tienen esos pensamientos en su corazón? Aclarar la imagen de Jesús, eso necesitaban esos discípulos, pero aclarar la imagen de Jesús es una exigencia para el discípulo de todos los tiempos, para la misma iglesia también y para cada uno de nosotros. Aclararnos en la imagen de Jesús que podamos tener. Hoy también, ciertamente, en nuestro contexto actual hay tantas y tan diversas imágenes de Jesús que no deja de estar siempre latente el riesgo de confundirlo con un fantasma. Los discípulos que nos describe hoy Lucas solo tenían en su mente la imagen del Jesús con quien hasta un poco antes habían compartido. Es verdad que tenían diversas expectativas sobre él y por eso él los tiene que seguir instruyendo, pero no tantas ni tan completamente confusas como las que la sociedad del consumo tiene hoy. Entonces se nos está presentando cada vez más esta situación, según van pasando los días, con mayor intensidad, con más fuerza. He ahí el desafío para el catequista de hoy. He ahí el desafío para el evangelizador de hoy. ¿Cuál es? Clarificar su propia imagen de Jesús. Eso es lo primero, de cada evangelizador, de cada catequista, de cada persona que dice ser mensajero de Jesús. Eso es lo primero del evangelio de hoy, clarificarse él mismo, el mismo predicador, qué imagen tiene de Jesús, a fuerza de dejarse penetrar cada vez más por su palabra. De esa manera ir mirando cuál es la imagen que tiene de Jesús. Por otra parte está el compromiso de ayudar a los hermanos a aclarar esas imágenes de Jesús,
porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, primero, aclararse uno, el evangelizador, que tiene ese compromiso con Dios, con la iglesia, con los hermanos, y después entonces presentar la imagen lo más cercano a Jesús, pero en base a su palabra, a la vivencia y la reflexión en Él, en Cristo resucitado. Es un hecho entonces que aún después de resucitado Jesús tiene que continuar con sus discípulos, su proceso. El Maestro Jesús resucitado tiene que instruir a sus discípulos sobre el impacto o el efecto que sobre ellos también ejerce la resurrección. El evento, pues, de la resurrección no se queda solo en implicar a Jesús, no solo afecta a Jesús. Poco a poco los discípulos tendrán que asumir que a ellos les toca ser testigos de esta obra del Padre Celestial, pero a partir de la transformación de su propia existencia. Si hay transformación en la persona, irradiará transformación. Si no lo hay, entonces la reacción es en contra del que quiere la transformación en Cristo resucitado. Las expectativas mesiánicas de los apóstoles, reducidas solo al ámbito nacional, militar o político, siempre con características triunfalistas, tienen que desaparecer de la mentalidad del grupo de discípulos. No será fácil para estos rudos hombres rehacer sus esquemas mentales, ya hombre de edad, que el más jovencito era de los apóstoles Juan. Entonces no era tan fácil sospechar de la validez aparentemente incuestionable de todo el legado de esperanza e ilusiones de su pueblo. Con todo, no queda otro camino que asumir y vivir lo que Jesús nos enseña y nos propone, aunque sea pasito a pasito. Unos tal vez estarán más adelantados, pero como en todo, hay quien asume de inmediato, pero otro a mediado y otro más retrasado. Entonces, ¿qué hacer? Ayudarnos uno con otros en esa transmisión, en esa vivencia de Cristo resucitado. Con todo, ese es el camino. El evento de la resurrección es antes que nada el evento de la renovación, comenzando por las convicciones personales. Este pasaje de hoy debe ser leído a la luz de la primera parte. La primera parte comienza con la experiencia de los de Emaús, debe ser leída desde ahí. La experiencia de los discípulos de Emaús, las instrucciones de Jesús, basada toda en la Escritura, en la Sagrada Escritura, infunden confianza en el grupo, traen confianza en el grupo. No se trata de un invento, tampoco se trata de una interpretación caprichosa. Sí se trata de confirmar el cumplimiento de la promesa de Dios, pero al estilo de Dios. Ahí que tenemos nosotros el problema, que queremos hacer las cosas a nuestro estilo, hasta caprichosamente. Pero ¿qué pasa? Que hay que vivir y tratar lo más posible lo que decía San Pablo. Ya no soy yo que está actuando, es Él que está actuando en mí, es Él. Entonces tenemos que tratar de hacer todo al estilo Dios, no al estilo nuestro. Es una lucha. De alguna forma conviene insistir que el evento de la resurrección no afecta solo a Jesús resucitado, afecta también, se nos transmite también a nosotros, al discípulo, en la medida en que nosotros nos dejamos transformar para ponernos en el camino de la misión. Nuestra comunidad de cristianos están convencidas de la resurrección, clarísimo. Las comunidades cristianas están convencidas de que Jesús ha resucitado. Sin embargo, nuestras actitudes en la práctica todavía no logra ser
permeada por ese acontecimiento. No logra ser llenada por ese acontecimiento, el acontecimiento de la resurrección, pero no es por él, es por nosotros que nos cerramos a su acción, a la acción, a obrar de la forma que él quiere. Nuestras mismas celebraciones tienen como eje y centro este misterio. Cada misa, cualquier reunioncita, cualquier oración, tienen como centro este misterio, el misterio de la resurrección, pero tal vez nos falta que en ellas sea renovado y actualizado efectivamente, actualizarse y que sea efectiva en la vida de cada día, en los minutos de cada día, en los segundos de cada día, en las horas de cada día, toda nuestra vida impregnada de Él, de Jesús resucitado. Que San José, que este año es el año dedicado a San José por el Papa Francisco, interceda para que nos dé, según lo expresado por el mismo Papa en su escrito sobre San José, que Él interceda de una manera especial para que nos dé la gracia de la gracia. La gracia de la gracia es la conversión, es acoger a Cristo resucitado y actuar en toda forma según Él. Conversión, cambiar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Con amor, con fe, con devoción, presentemos estas oraciones a nuestro Dios. Jesús resucitado, continúa guiando e instruyendo al Papa, los obispos, los sacerdotes y todo el pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Oramos, óyenos. Jesús resucitado, mira con amor a los pobres, enfermos y encarcelados. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, sigues llamando a más jóvenes a tu servicio al sacerdocio y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Jesús resucitado, haz que esta diócesis de La Vega, en conversión permanente, anuncie con alegría tu reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, para que descanse en paz José Antonio Ortega, Cleófet Jiménez, Willy Reyes, Juan Vázquez, Eulogia Blanco, Selvia García, Secundino Valdés, todos los fallecidos por el COVID-19 y también esta bebida envenenada, es para matar gente. Y la gente se deja engañar también tomándola, comprándola. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acepta, Padre Santo, todas estas oraciones que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, acepta esos dones que hoy te presentamos.
serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Seguimos orando con amor para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia, y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría. Concédenos participar también del gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Porque santo es el Señor, en el cielo en la gloria. Porque santo es el Señor, en el cielo en la gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Porque santo es el Señor, en el cielo en la gloria. Porque santo es el Señor, en el cielo en la gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, bendito sea Jesús en este santísimo sacramento, para que nos alimentemos y vivamos siempre en su amor, resucitado en él, que es nuestra vida. Bendito seas por siempre, Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, bendito sea. Bendito el que viene en nombre del Señor a anunciar su salvación. Bendito sea Jesús. Este es el misterio de la fe. Sí, pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia también de nosotros, y así como María del Carmen, la Virgen, la Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de los Andes y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Continuamos orando con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda alteración, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Seguimos celebrando en esa paz que se mantiene siempre con nosotros, un regalo especialísimo de Jesús resucitado, cantando el Cordero. Quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios, te quitas el pecado de los hombres. Ten piedad, y concédenos la paz. Ten piedad, y concédenos la paz. De Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso el que participa en este banquete. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna. Concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En Cristo resucitado podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén.